Hola, buenas tardes, Kermit. Hola, Nerea. Vamos a darte acceso, ¿vale? Hola, buenas tardes. Hola, Ahora Nerea. buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos los que vais entrando al directo. Bona vesprada a totes i tots. Nerea, si et pareix, anem a donar 5 minutets, com a molt, eh, per a que la gent vagi unint-se. Mentrestant, si de cas podem anar introduint què fem ací, de què va avui aquest directe. Avui estem amb Nerea Gómez Fernández, guanyadora d'un dels premis Càtedra de Joventut de la Universitat de València per al seu treball de la tesi doctoral Uso de métodos estadísticos para el análisis de datos educativos, el papel de las TIC en el contexto educativo. Ha sigut una tesi dirigida per Mauro Mediavilla, del Departament d'Economia Aplicada, i José Miguel Carot, i, i bé, aquesta tesi doctoral estudia el paper que han jugat o que es juguen les TIC com un factor determinant en el rendiment acadèmic dels estudiants d'educació secundària i bueno, molts altres factors que no anem a fer spoiler, no? Del que anem a estar parlant. Ara parlarem amb la protagonista, amb Nerea. Sí, de pas, comentar que Nerea és professora ajudant doctora del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València, és grau en Economia, màster en Economia Aplicada en la Universitat d'Alacant i màster en Formació de Professorat. Doctora en Estadística per la UPV cum laude, amb menció internacional, i, i membre de la Càtedra de Tributació Autonòmica en col·laboració amb Conselleria d'Hisenda i bueno, autora de diferents articles que s'han publicat ja en distintes revistes d'alt impacte i estem encantats, Nerea, de poder xerrar una miqueta amb tu i que eixe premi que donarem des de la càtedra doncs que no es quedarà tan sols en l'acte que vam celebrar fa 2 o 3 setmanes a la universitat, sinó que tindrem avui l'oportunitat de poder conversar amb tu sobre el tema, ja que era una temàtica molt, molt, molt interessant. I bueno, per això estem així avui. Jo sóc Carlos Guerrero, disculpeu que no m'he presentat, forme part de l'equip de comunicació de la càtedra, també comptem amb la presència de Bea, membre de l'equip de la càtedra també. I ara sí, jo crec que Nerea, Sí, salvo que t'avellisca dir alguna cosa antes de que comencem, ens fiquem a xerrar una miqueta, no? empezamos. Para mí un placer y primero gracias por la invitación y por poder lo que comentábamos. Ya en el acto pude contar un poquito sobre qué iba mi tesis, pero hoy ya tengo la oportunidad de profundizar. Y así me podéis preguntar también, tanto si quien nos esté viendo como vosotros me podéis preguntar cualquier duda que surja. Muy bien. Gracias, Nerea. Gracias a ti por aceptar la invitación y estar aquí un miércoles a las 5 de la tarde con nosotros. Que sabemos que, bueno, con toda la experiencia que estaba comentando Carlos y todos los títulos que ha nombrado, ¿verdad? Encontrar un huequito con Nerea, pues bueno, no ha sido del todo fácil porque es una mujer muy ocupada, pero bueno, lo hemos encontrado y estamos súper agradecidos de que estés aquí, Nerea. Si et pareix, conta'ns una miqueta qui és Nerea Gómez, parla'ns una miqueta de tu per a que puguem conèixer una miqueta millor en el plano no sols acadèmic i professional que jo he comentat, si vols, si t'avellís, en la medida del que t'avellisca, també personal. Bueno, pues hola a todos los que estáis por ahí, que ya voy viendo ahí cómo se va uniendo mucha gente. Soy Nerea, ya has resumido un poco mi trayectoria profesional, pero bueno, la cuento yo un poco desde otra perspectiva. Soy graduada en Economía por la Universidad de Valencia y cuando terminé la carrera sí que tenía claro que quería dedicarme al mundo de la docencia y la investigación en la universidad. Entonces, por ello me fui a Alicante a cursar el máster que habéis comentado y lo compaginé también con un máster de profesorado de educación secundaria a la vez.
Una vez acabé este máster, vi que me interesaba la vía de la investigación en la universidad y continuar haciendo un doctorado, y comencé el doctorado en la Universidad Politécnica en el área de la estadística. Y en este sentido siempre tuve clara que una de las áreas en las que me gustaba investigar era la economía de la educación, que es lo que he hecho en mi tesis doctoral, es decir, usar esa parte más cuantitativa de lo que aprendemos aquellos que estudiamos un grado en economía para analizar datos y sacar el máximo provecho de estos datos, y en base a ello poder elaborar recomendaciones de políticas públicas y recomendaciones orientadas siempre a mejorar la educación. Aparte de esto, sí que durante mis estudios he hecho también algunas estancias internacionales, tanto durante la carrera estuve en Alemania como luego en el doctorado. Hice parte del doctorado en Londres, que fue un privilegio, un auténtico privilegio, y muchos de los resultados de mi tesis doctoral son gracias a esta estancia que realicé allí. Y bueno, actualmente también lo habéis comentado, soy profesora en la Universidad de Valencia, donde imparto docencia en distintas asignaturas del área de economía pública, y sigo investigando sobre temas como el de la tesis y otros temas también del ámbito educativo y algunas otras cosas más económicas, pero en lo que hoy nos concierne, sobre el tema de educación, también sigo haciendo cosas. Y más allá de eso, en mi tiempo libre me gusta mucho pasear, andar, leer mucho sobre ciencia, es decir, no solo sobre lo que yo investigo, sino sobre otras áreas de la ciencia, también me gusta mucho, es decir, lectura científica, no tanto literatura o novelas, sino como lectura científica, me gusta muchísimo. Y bueno, esto es un poco como resumiría un poco quién soy, y ahora ya encantada de poder contaros más sobre mi tesis, que es para lo que estamos hoy aquí. Me siento muy identificada con Nerea cuando dice que lee sobre literatura científica, porque es verdad que yo también a veces estoy leyendo algún artículo y me dicen, uy, ¿qué estás leyendo? Y yo, no, un artículo sobre... Y dice, pues ¿esto estás leyendo? Y digo, bueno, pues sí, ¿no? Porque al final es lo que nos motiva y lo que nos apetece aprender y conocer más. Y en ese conocer más, sabemos que tu tesis, Nerea, ha tenido una duración de 4 años, que se dicen bien rápido, ¿verdad? Y que, bueno, nace por 3 motivos principales. Corrígeme si me equivoco. Pero hasta donde sabemos, nació un poco por la pandemia que hemos vivido, ¿verdad? Y cómo de repente las aulas de los centros educativos se tuvieron que adaptar muy rápidamente al uso de las TICs para poder seguir dando clase y que los chavales y las chavalas pudieran seguir aprendiendo. Ese sería como un principal motivo que impulsa esta tesis tuya doctoral. Y luego otro motivo sería un poco este uso de las TIC en esta generación Z, ¿no? La llamada generación Z, que ha sido, pues bueno, se ha incrementado bastante este uso. Y luego el tercer motivo que sí que nos ha llamado más la atención, porque esto se pueden un poco deducir, es una falta de conclusiones científicas sobre el impacto que tiene el uso de las TICs en el rendimiento académico, teniendo en cuenta la cantidad de inversión que se realiza para dotar a todos los centros de todas estas tecnologías. ¿Lo he dicho correctamente? ¿Es así? Lo has dicho perfectamente. Lo único que yo matizaría es que la motivación al principio fue lo último que has comentado, es decir, la falta de evidencia científica. Si te pones a leer literatura científica al respecto, encuentras que hay estudios que indican de todo: efecto positivo, efecto negativo, que no hay impacto del uso de la tecnología en el rendimiento. Entonces, esa falta de evidencia fue la principal motivación. Yo empecé la tesis en 2017, por tanto no teníamos pandemia todavía, pero a mitad de mi tesis doctoral me encontré con una pandemia en la que el papel de las TIC en el contexto educativo fue clave. El cierre de las escuelas supuso el paso a la docencia online, y a partir de ellos digamos que se reconfiguró, ¿no? Si miramos a nuestro alrededor, la forma de entender la relación entre las TIC y la educación. Nos dimos cuenta del papel que juegan las TIC, no solo en una situación así, sino para poder seguir el aprendizaje y las clases a través de forma online, sino nos dimos cuenta, se recordó que las TIC son una herramienta más que se usan en la docencia. Y como tal surgió mucho debate sobre, una vez que volvieron a funcionar las escuelas de forma presencial, qué papel tenían ahí las TIC y cómo contribuían a mejorar o a empeorar, ese es el análisis, el rendimiento académico. Pero perfectamente resumidos, los 3 motivos fundamentales serían los 3 que has comentado. Y Nerea, ¿por qué? A ver,
no quiero intrometerme demasiado en tu vida personal, pero ¿ha habido algún motivo durante los 4 años de la tesis doctoral que también te haya unido más a esta tesis de unir educación y juventud y futuro de los niños y las niñas? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser. Si alguien se ve la tesis y ve los agradecimientos, le puede sonar algo de esto. Me convertí en tía a mitad del proceso de tesis doctoral y evidentemente ya siempre me había tocado muy de cerca el tema de la juventud y niños. Siempre, como he dicho antes, era un tema que tenía claro que quería investigar sobre esto, pero más aún cuando te toca más de cerca aún, en este caso al convertirme en tía, te das cuenta de la relevancia de la ciencia, de la investigación científica en todas las áreas, por supuesto, en áreas de salud, en áreas muy variadas, pero también en el caso de lo que yo me dedico, también en el caso de cómo podemos contribuir desde el área de análisis de datos a poder mejorar la educación y con ello garantizar un mejor futuro de nuestros niños y jóvenes, que es el objetivo final. Gracias, Nerea. Nerea, antes de que entremos más en profundidad, com t'assabentes de que hi ha un premi a la Càtedra de Joventut per si li servís també d'informació útil a gent que més endavant està disposta a presentar-se o com va ser de que et vas enterar d'esta convocatòria? Yo me enteré por el tablón de anuncios de la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia tiene un tablón de anuncios, como trabajadora allí lo suelo consultar frecuentemente y vi ahí la convocatoria del premio. Luego también lo vi en INJUVE, en la parte que tiene el Instituto Nacional de Juventud de anuncios de premios, ahí también lo vi después para comprobar. Y aparte de esto sí que es verdad que es un premio que en una versión anteriormente lo convocaba únicamente el IBAG porque no existía la cátedra, pero sí que lo convocaba anteriormente también de la misma, era similar. Y yo en su día me presenté con mi TFM, que me concedieron también el premio por parte del IBAG, me presenté con un TFM que ya iba sobre mi tesis doctoral, porque ya el TFM lo hice sobre las TIC y el rendimiento. Entonces, digamos que era un premio que lo vi y aparte me sentía muy identificada porque ya anteriormente había participado en otra convocatoria, distinta a la convocatoria, pero una de las dos partes convocantes era la misma. Qué bien, súper conectada. Pues yo creo que para que los que nos están viendo entiendan un poquito más la tesis de Nerea, vamos a hacer como hicimos el otro día con nuestra otra ganadora, con Andrea, que es un poco, te vamos a ir diciendo algunas palabras o algunos conceptos y bueno, pues ahí tú tienes vía libre para decirnos todo lo que te venga a la mente. ¿Te parece? Bueno, vamos a ello. Bueno, pues la primera sería métodos estadísticos y su uso para analizar datos. Suena a rollazo, ¿eh? Suena a rollazo. No es nada rollazo. Pero es muy interesante. Ahí. Yo aquí señalaría, centrándonos en el contexto educativo, la importancia de la investigación y de la estadística para ayudar a mejorar la educación. Que a veces parece que la estadística, ¿qué puede hacer por mejorar la educación? En la era de los datos, la estadística puede hacer muchísimo. Es decir, aprovechar esos datos que tenemos en la era de los datos, que tenemos muchísimos, demasiados a veces, y explotarlos con técnicas estadísticas. Es muy importante. Just este matí, perdoneu la interrupció, just este matí parlant de tot el que està passant avui en dia, no? Big Data, tanta magnitud d'informació, no és tan important els datos, sinó la informació, no? Sinó que fem amb aquests datos, com els treballem per a tindre conclusions, no? Aquests datos, i precisament a això ajuda la estadística, no? Justo, exactamente eso, porque tenemos información, datos educativos hay una barbaridad, pero la pena es que la mayoría se quedan en datos. Es decir, hay muy poca gente, cada vez más, pero hay muchos datos muy buenos recogidos por parte de administraciones públicas a veces, pero que luego no surge esa oportunidad de analizarlos o no se decide priorizar ese análisis de esos datos y es una pena, porque son datos buenísimos que si no los exploramos, ¿de qué nos sirve? Lo que sirve es analizarlos en profundidad. Bueno, pues el segundo concepto, que son dos, y van ligados, sería TICs y generación Z. De acuerdo, una generación marcada, ¿no?, por el uso de las TIC prácticamente desde su nacimiento y que por tanto se distingue de la generación predecesora. Es una generación con una elevada presencia de las TIC
y de ahí la necesidad de analizar cómo este uso de las TIC puede influir en su vida cotidiana en distintos aspectos y, en mi caso, en mi tesis sobre el rendimiento académico. Així, és brutal, si ens parem a pensar, fa uns anys que no entra un xiquet a l'escola sense que Google existisca. Uns poquets menys sense que existisquen les xarxes socials. I és que el més fort és que els xiquets que han nascut ara van entrar al col·legi en un període en el que existís un assistent virtual, com pot ser el famós xat GPT, que últimament està donant tant que parlar, i que va formar part, va ser un company, un aliat de qualsevol xiquet que l'ajude a fer els deures de matemàtiques, que l'ajude a aprendre sobre conceptes de tal, no? És brutal si et pares a pensar que a partir d'ara el xiquet que entra a escola va viure amb això sempre ja, no? Exacto, ya ahora ya tenemos nativos digitales y ahora ya hay que adaptarse y ver cómo podemos mejorar y que estas herramientas ayuden el máximo posible. Es decir, aislar esos efectos negativos, ¿no? Y quedarnos con los positivos. Ese es el trabajo ahora. Pues las siguientes palabras que tenemos preparadas van un poco en relación con las conclusiones de tu tesis, ¿no? Y sería interacciones sociales y TICs. Uno de los resultados de mi tesis es que a mayor frecuencia de uso de las TIC para las relaciones sociales, en los estudiantes de 15 años, en jóvenes de 15 años, peor rendimiento académico. Es decir, que un elevado protagonismo de las TIC en las interacciones sociales de los estudiantes no parece estar favoreciendo el rendimiento, sino todo lo contrario, lo estaría perjudicando en base al análisis que yo realizo. Un estudio relevante, podemos imaginarlo, ¿no? Podríamos haber imaginado el resultado, es decir, ese excesivo protagonismo de redes sociales y de la interacción social a través de pantallas para casos de muchos jóvenes, puede estar perjudicando también el rendimiento académico. Hay que ahondar en esa relación, ver cómo podemos, no todo tipo de uso de interacción social será malo, pero esto es lo que arrojan los resultados de mi tesis. Porque ahí a lo mejor también una de las variables podría ser la cantidad de tiempo que, ¿no? Al final es el coste de oportunidad. Bueno, le he dicho coste de oportunidad a una economista, o sea, perfectamente la palabra usada. Es lo que dejamos de aprender a costa de lo que estamos realizando, ¿no? En este caso, pues si los chavales están pasando mucho tiempo gastando, porque no es invirtiendo, al final es gastando muchísimo tiempo en las redes, bueno, a veces se puede decir invertir, no lo sé, al final dejan de hacer otras cosas académicas, ¿no? Esa variable del tiempo, Nerea, ¿se tuvo en cuenta o se tuvo en cuenta la variable de interacción social, de uso de redes? El tiempo se tuvo en cuenta, es decir, el tiempo, la frecuencia, no el tiempo en horas, pero sí que tenían la opción de contestar las veces a la semana que pasaban tiempo con los amigos hablando a través de redes sociales o jugando con los amigos a videojuegos. Sí que tenían información, porque es una variable que medía distintos tipos de uso en interacciones sociales, pero sí que medíamos el uso. Y eso es lo que veíamos, que a mayor uso, peor el rendimiento académico se veía más negativamente afectado. Entonces, efectivamente, me ha gustado mucho lo de coste de oportunidad porque al final es la clave del coste de oportunidad, ¿no? La dedicación de ese tiempo a un tipo de uso de las TIC que al parecer no está contribuyendo al aprendizaje en términos generales. Todo es matizable, pero en términos generales. Entonces, efectivamente, sería el coste de oportunidad que supone esa dedicación de tiempo a las redes sociales o similar. Y las últimas palabras que tengo para analizar por tu parte sería tareas escolares y TICs. Un resultado de mi tesis es que a mayor frecuencia de uso de las TIC en las casas, en los hogares, para hacer deberes, tareas escolares, peor rendimiento. Este resultado es súper interesante porque al final lo que nos está diciendo es que algo no está funcionando bien cuando hablamos de hacer deberes con recursos TIC en los hogares. Y ahí yo en mi tesis apunto, pero esto ya son hipótesis porque habría que corroborarlas, pero yo apunto hipótesis que podría ser, por ejemplo, el hecho de que igual el profesor o la profesora le manda a hacer una actividad con recursos TIC en casa,
pero el alumno llega a casa y no se maneja bien en ese uso específico de las TIC, porque estamos hablando de nativos digitales, pero cuando tienen que usar un Excel igual no son capaces. Entonces hay que distinguir ser nativo digital, manejarte en redes sociales, con utilizar un Word, utilizar un Excel, son cosas distintas. Esta podría ser una causa, es decir, no están adaptados los deberes. Los mandamos, pero luego realmente el alumno no tiene esos recursos como para hacerlo como lo haría tradicionalmente y le acaba perjudicando el rendimiento. O en casa sus padres no pueden ayudarle a hacer ese tipo de actividad y otro tipo de actividad sí. Son hipótesis. También puede ser simplemente que, como medimos frecuencia de uso de las TIC en el hogar, para hacer esas actividades los que más lo hacen son también los que normalmente más les cuesta la asignatura. Es decir, hay que indagar en ese resultado, pero sí que arroja luz, ¿no?, sobre esa evidencia de que quizás en casa dejar a los alumnos solos con cualquier recurso TIC para hacer deberes puede tener efectos detrimentales sobre el rendimiento. Y es un resultado que además hay otras investigaciones con otros datos que también lo han sugerido. Y bueno, aparte de esto, Nerea, dices en tu tesis, bueno, concluís en tu tesis que el rendimiento académico se vincula positivamente con el uso de las TICs, pero siempre y cuando éstas tengan fines de entretenimiento y no con fines de interacción social. Desarróllanos un poquito más esto, por favor. Sí. Aquí los datos que yo tenía me permitían, digamos que tenía dos variables. Una que era la de interacción social, que hemos hablado, que es el uso con fines exclusivamente de interacción social, que aunque también se considera entretenimiento, pero es un fin muy concreto. Y otra que incluía otros tipos de entretenimiento, ver películas, leer, escuchar música. Y curiosamente, cuando centramos la atención en esos tipos de usos de entretenimiento que no son interacción social, sí que veíamos que a mayor tiempo de usos con esos fines, mejor rendimiento académico. Es decir, aquí ya el coste de oportunidad que comentábamos no lo estamos viendo. ¿Cómo se puede explicar esto? Y lanzo hipótesis otra vez porque tendríamos que explorarlo con más información y más estudios. Quizás porque, por ejemplo, los estudiantes al final, al leer, aunque sea sobre otras cosas, están mejorando su comprensión lectora. Una de las competencias que medimos para ver el rendimiento es lectura. O quizás también acaban leyendo sobre cosas en general o viendo películas que les permiten mejorar su rendimiento en ciencias sociales. Es decir, puede haber alguna conexión ahí que, digamos, un poco lo que dice el resultado es, igual no son tan malas las TIC, aunque se usen para entretenimiento, sino que de alguna manera indirectamente pueden afectar y positivamente al rendimiento académico. Pero habría que ahondar con investigaciones de otra índole, más cualitativas, para entender por qué observamos este resultado. Que también hay otros estudios que también lo han señalado. ¿Tendría algo que ver que en este caso interacciones sociales, jo entenc per interaccions socials lo que té que veure amb xarxes socials, no? Sí, mayoritariamente las preguntas tenían que ver con redes sociales, sí. Llavors, es pot convertir la interacció en xarxes socials en una miqueta esclava de seguir ahí connectat i eixa dopamina que genera un like fa que perden el foc, mentre que si tenen entreteniment estan simplement distraient-se i aprenent altres coses, mentre que si estan creant vincles socials en les xarxes socials amb el perill que poden comportar es descentren de lo realment important i ja no és un moment de descans, és un moment on això passa a ser lo més important, ¿no? Esta es una hipòtesi que a mi se m'ocorre també, ¿no? Podría ser perfectamente. Todo esto habría que corroborarlo, pero me suena perfectamente a otra posible explicación, esa dependencia, ¿no?, de las redes sociales. Sí. Per una altra banda, com bé comentes a la teua tesi, Espanya és un dels països de major tasa d'abandonament escolar. Al voltant d'un 16% de joves no acaben els seus estudis de secundària. I dediques unes pàgines de la teua tesi a inclús plantejar possibles solucions o suggerir algunes polítiques que podrien ajudar, no?, a millorar aquesta situació. Què pots contar-nos sobre l'ús de les TIC a l'educació i polítiques? Sí, bueno, lo del fracaso escolar es muy interesante porque en España tenemos un problema enorme con el fracaso escolar. Somos uno de los peores países con niveles más altos. Y en este sentido, yo en mi tesis una de las cosas que hago es ver el impacto de las TIC sobre el rendimiento, cómo se ve afectado dependiendo del nivel de rendimiento del alumno. Es decir, si aquellos alumnos que tienen las peores notas de la clase
se ven más afectados si, por ejemplo, introducimos las TIC en las aulas que los que tienen mejores notas, o viceversa, si se ven más afectados los otros. Y lo que encuentro es que sí que afecta, es decir, que en la mayoría de variables que analizamos, aquellos estudiantes en la parte baja de la distribución, los que tienen peores notas, son los que más afectados se ven por el uso de las TIC. Tanto positivo cuando el efecto es positivo como negativamente cuando el efecto es negativo, pero son a los que más les afecta el uso de estas herramientas. Entonces, en base a ello, planteé una serie de recomendaciones que al final la conclusión base es que se consideren las TIC como un elemento más cuando hablamos de luchar contra el fracaso escolar. Evidentemente no van a ser el principal elemento, porque el fracaso escolar, el principal elemento que determina el fracaso escolar de un estudiante, su rendimiento, para empezar es el nivel socioeconómico. O sea, poco tiene que ver con las TIC. Pero bueno, al final se trata, la investigación en educación, en economía de educación, lo que tratamos es de aportar ese granito de arena de pequeñas herramientas que aunque no sumen tanto y no puedan compensar el nivel socioeconómico del alumnado, pero ayuden a compensarlo en cierto modo. Entonces, las recomendaciones que yo lanzo en mi tesis van por la vía, primero, de mejorar disponibilidad de recursos TIC, aunque parezca mentira, todavía tenemos una brecha digital. No es significativa, no es muy grande, pero todavía existe y en la actualidad es que no debería existir, debería ser cero, no debería haber un alumno sin ordenador, ni debería haber una escuela que no tenga recursos y una que tenga ordenador para todos. Entonces, esto lo primero. Y más allá de eso, luego muchas recomendaciones hacia profesores, docentes y centros educativos, directores de centros educativos, porque hay que garantizar un uso adecuado de estas herramientas en las aulas, aprovechar sus beneficios al máximo, pero siendo conscientes de que también pueden perjudicar el rendimiento si no se usan correctamente. Entonces, en la línea del fracaso escolar, una herramienta más que tenemos para, si la aplicamos bien, poder aportar ese pequeño granito de arena para mejorar el rendimiento, evidentemente unido a muchas otras medidas relacionadas con otros aspectos y no solo con el uso de las TIC. Y en esas recomendaciones que comenta Nerea de su tesis, también mencionabas que había un efecto positivo cuando todos los alumnos podían acceder a un ordenador, ¿no? en las aulas. Es decir, cuando sí que tenían la posibilidad de tener un ordenador y no tener que compartirlo. Sí, correcto. Una de las cosas que medimos fue la disponibilidad de recursos TIC, es decir, los ordenadores que había por alumno en el centro educativo. Y efectivamente vimos que el impacto también era positivo, es decir, que si tienen disponibilidad de esa herramienta, ya de buenas a primeras parece que los niveles de rendimiento también se ven favorecidos. Evidentemente no solo es disponibilidad, después es un buen uso de esta herramienta, pero la disponibilidad es el primer paso. Entonces, si garantizamos que tienen ese acceso, porque además indudablemente ya no solo por el impacto en el rendimiento académico, lo que comentamos hoy en día, debemos de formar en el uso de la tecnología adecuadamente con fines profesionales a nuestros niños y jóvenes. Entonces, solo por eso ya merece la pena garantizar el acceso también en las escuelas, no solo en los hogares, que es obvio, sino en las escuelas también a herramientas digitales para los estudiantes. Y después usarlas, esa es la clave. No todo vale. Parlaves fa un moment de les mesures que, doncs, per exemple, el director d'un col·legi o d'un centre educatiu pot prendre, però, com dèiem al principi, és una miqueta complicat, no? Si no hi ha conclusions sobre els beneficis o parts negatives de l'utilització de les TIC, no? La tesi en la que has treballat crec que és algo que pot ajudar moltíssim, no? A directors d'escoles i centres educatius a prendre decisions en esta línia, veritat. Nombraves també recomanacions en relació a la promoció de l'ús de les TIC no sols en les escoles, sinó també a les cases dels xiquets. Què t'agradaria destacar en esta línia? Claro, en este sentido, porque las recomendaciones a escuelas son siempre más sencillas de hacer, pero cuando pensamos en los hogares es más complicado pensar cómo enfoco el uso en el hogar, un uso adecuado de las TIC. Pero en este sentido yo en mi tesis señalo recomendaciones que van en la vía de realizar campañas de concienciación social, es decir, tenemos que, ya se hacen, ¿no? Tenemos que garantizar que nuestros niños y jóvenes usen las TIC bien en casa, en los hogares, porque todos sabemos las potenciales desventajas y los peligros del uso de un ordenador o una tablet o un teléfono sin estar supervisado por un adulto cuando son muy pequeños, etcétera. Entonces las recomendaciones van en
en esa dirección, es decir, seguir desarrollando políticas de concienciación social que ayuden a hacer un buen uso de estas herramientas. Al final todo se traduce en las herramientas están ahí sí o sí, no podemos negarlo en 2023. Lo que necesitamos es garantizar un buen uso de esas herramientas, tanto en la escuela como en los hogares. Y para garantizarlo en los hogares necesitaríamos políticas de concienciación social, es decir, que la gente lo vea y se dé cuenta de la importancia de qué usos son buenos y qué usos son malos cuando hablamos de las TIC. Qué difícil parece cuando en muchos de los hogares son los adultos los principales miembros de la familia que tienen la dependencia a las pantallas, ¿verdad? A las pantallas y a la tele, que la tele se ha naturalizado, es natural que una familia vea la tele horas y horas. Y son los adultos propios los que tienen esa dependencia, ¿verdad? Qué difícil es la concienciación en ese sentido. Correcto, al final tenemos que educar, ¿no? No a los niños y jóvenes, sino a los que están con ellos en el hogar, que son los adultos, para que les transmitan cuál es el buen uso y cuál es el mal uso de la tecnología. Esto pasa con todo, ¿no? Los estudios dicen, si veo a mis padres leer, tengo muchas más probabilidades de leer y tener mejor comprensión lectora. Pues aquí es lo mismo, si veo a mis padres hacer un uso de la tecnología adecuado, yo lo haré también y eso esperaríamos, en base a los resultados de mi tesis, que derive en efectos positivos sobre el rendimiento si hacemos esos usos adecuados de la tecnología. Efectivamente. O sea, que cuando veas a tu futura, Carlos acaba de ser papá, cuando vea a su futura hija ya adolescente, no la puedas reñir porque esté utilizando el ordenador para escuchar música o ver un vídeo. Eso no. Exacto, tenemos que pensar que está mejorando el rendimiento. No, aquí esto de tu tesis m'està venint com un anell al dit. Estic prenent nota d'un muntó de coses. Pues, ¿tú tendrías alguna pregunta más, Carlos? Vamos a aterrizar porque como nos hemos ido en cosas que no teníamos anotadas, ahora tenemos que volver aquí, ¿no? Sí, exacto. Ah, perfecto, sí, exacto. Pues mira, hablando de las recomendaciones, si tú imagínate, Nerea, que ahora mismo nos está viendo algún docente de secundaria, o bueno, de bachillerato o de ciclos, o parte de un equipo directivo, ya sea jefatura de estudios, dirección, secretariado. ¿Qué les recomendamos? ¿Qué podemos recomendarles a estos docentes? Qué complicado, porque ellos también me podrían recomendar cosas a mí en el área de investigación. Lo primero que yo diría cuando hablamos de esta conexión, ¿no?, es que falta conexión entre la investigación y la vida real, tanto en una dirección como en la otra. Es decir, yo necesito de ellos porque a veces los investigadores nos ponemos a investigar sobre algo y realmente igual alguien que esté en el aula dice, es que esto yo lo tengo claro, esto no es relevante, y tienen ideas que a nosotros no se nos puede ocurrir. Yo soy profesora, pero en el contexto universitario no tiene nada que ver un aula de secundaria o de primaria. Y luego al revés también falta muchas veces conexión, porque muchas veces el docente tampoco se preocupa de leer literatura científica actualizada e igual tampoco se le ocurren ideas que podrían ayudar a mejorar las clases. Por tanto, lo primero es que falta conexión. Por eso a mí también me gusta ser muy, muy cauta. Si me decís, ¿qué le recomendarías a un docente? Tendríamos que reunirnos, hablar con calma. Yo le contaría lo que yo he encontrado, le comentaría todas estas cosas que estoy comentando todo el rato, las recomendaciones, que el uso de las TIC bien usado y si el profesor está formado en su uso adecuado puede ayudar a mejorar el rendimiento, pero también le preguntaría muchas cosas para que me dijera su experiencia en la vida real. Hay que ser cautos con esto, por tanto. I conta'ns, Nerea, en general ja com eixint un pas més a dalt, no? Com ha sigut l'experiència de la realització de la tesi doctoral? Des que decideixes la temàtica ja com a un missatge ja no tant de la temàtica de la tesi, sinó com a experiència, perquè és una persona jove, però així tot la tesi doctoral és una decisió important, no?, dins de la carrera
formativa i professional de qui siga, i és un pas que quan fas endavant has de tindre com molt clar, no? I has de tindre una determinació perquè pot ser un procés molt costós, no? No és un TFG o un TFM, és algo un poc més intens, no? ¿Qué pots contar-nos sobre això? Sí, son 4 años, que ya decíais antes, investigando sobre lo mismo. Entonces, lo primero que yo siempre digo es que te tiene que gustar. Es decir, tú tienes que entrar a hacer una tesis doctoral sobre un tema que te guste. Yo entré a hacer una tesis doctoral sobre las TIC porque me apetecía, me suscitaba curiosidad. Había investigado ya un poco en el trabajo final de máster y quería seguir investigando sobre eso. Como me gustaba, para mí los 4 años han sido una experiencia súper satisfactoria. Es decir, yo he disfrutado haciendo la investigación. Yo siempre lo decía, cuando te gusta lo que haces ya no lo percibes como un trabajo. Ahora, si tú empiezas a hacer una tesis de un tema que no te gusta, hacer una tesis es complicado y vas a tener momentos en los que, en mi caso, los datos te dan problemas, no sale nada, no encuentras nada, los datos no puedes analizarlos como tenías pensado en mente porque hay un problema en el programa informático que estás utilizando. Es decir, millones de trabas que solo las superas si realmente te gusta mucho la temática que has cogido. Por eso yo siempre, cuando hablo con estudiantes que quieren hacer el doctorado, siempre les digo lo mismo. Digo, por favor, es una etapa maravillosa, pero si coges un tema que te guste, como te metas a hacer el doctorado por hacer algo, digo, no lo recomiendo, porque desde luego que son 4 años a fondo investigando sobre algo. Entonces, hay que hacer algo que te gusta y luego tomártelo también con calma, porque al final todo sale. Cuando empiezas quieres hacer muy rápido todo, pero luego son 4 años y da tiempo de sobra hacer una buena investigación si vas poco a poco y haciendo con cautela las cosas. Ara, una vegada acabada, en quines línies, abans comentaves que seguissis investigant sobre aquesta temàtica i que també en altres línies, cap a on t'agradaria que anara derivant este treball de tesi i aquestes línies que actualment treballes? Et veus seguint treballant o desenvolupant més investigació en aquesta línia o en cooperació en altres disciplines? Allò que dius ara de que hauríeu estar més prop la investigació dels profes de secundària i al revés, no? Cap a on t'agradaria que evolucionara totes aquestes línies d'investigació en les que treballes? Claro, yo al estar en el mundo académico ahora mismo en la universidad, sí que es verdad que sigo en la vía de investigación, pero sí que una de las cosas que me gustaría, ahora acabo de aterrizar después de la tesis, pero sí que me gustaría, cuando esté un poco más asentada, empezar a desarrollar estas vías de cooperación. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, que mi investigación, o sea, hacer un círculo, una red con docentes de centros educativos de secundaria y de primaria para poder buscar esos huecos y ya no enfocar tanto la investigación desde la vía del mundo académico, los que estamos metidos en la academia, hacemos investigación siempre con unas ideas en la mente, publicando, etcétera, pero sí que me gustaría darles un enfoque un poco más orientado hacia la vida real, que justo en el ámbito al que yo me dedico es interesante. En otros ámbitos igual hay menos conexión con la vida real, pero justo en la economía de la educación, indudablemente hay mucha conexión. Pues això és la famosa transferència de coneixement, no? De la ciència i dels estudis a la vida real, ¿no? Correcto. Una de las asignaturas pendientes, por desgracia, porque hay mucha investigación, lo que comentábamos, pero luego hay poca transferencia en muchas áreas. Y eso es una pena. Ho apuntem des de la càtedra per a veure si podem treballar en alguna línia, no?, que tinga més que veure en aquesta transferència de coneixement. Pues ahora, bueno, recordamos a las personas que nos están viendo en este momento que ya estamos cerquita de terminar la entrevista con Nerea. Entonces, si tenéis alguna duda sobre la tesis, alguna conclusión que ha comentado, algún comentario, reflexión, id escribiendo ya por aquí, porfa, y así en unos minutos ya vamos leyendo y podemos ir comentando. Seguro que hay alguna pregunta por ahí, atreveos a decirla, que no pasa nada, no hay preguntas buenas ni malas. Así que ánimo. Bueno, has dicho Nerea que comentabas que sí que esa futura línea de investigación te gustaría, ¿no?, que fuera esa transferencia entre la vida real y el ámbito de investigación. Nos comentabas al principio también que entre los másteres que has hecho, que han sido 2, si no me equivoco,
Yo me pregunto, pero no me da hacer la pregunta a ti directamente, pero así como una pregunta al aire, ¿qué edad tiene Nerea? Porque con tantísima experiencia que tiene, los máster, los títulos, bueno, no la respondas, porque eso es, no. Pero bueno, la cosa es, uno de los másteres es máster de secundaria. ¿Estabas pensando a lo mejor en dedicarte a la docencia? ¿Era una posible opción? Sí, yo siempre tenía claro que quería ser profesora. Entonces, cuando hice el máster, había un momento en el que, y de hecho me hubiese encantado también, en el que profesora en la universidad me parecía una excelente opción, pero profesora en educación secundaria también me parecía una excelente opción. Y ese fue uno de los motivos por los que hice el máster de secundaria, también para tener esa salida laboral, porque al final el mundo de la universidad también es un mundo muy incierto y las plazas llevan mucho tiempo congeladas, entonces nunca se saben. Y como a mí la docencia sí que tenía claro que era lo que me gustaba, probé esas dos vías. Al final he acabado en la universidad, pero no tengo duda de que si hubiese acabado en secundaria también estaría muy contenta con mi trabajo. Qué bien, bueno, estabas en la universidad, así que enhorabuena por ello, porque al final fue una meta que querías, lo tenías claro y estás ahí, así que nuestra más enhorabuena, Nerea, por eso. Y bueno, yo tengo una pregunta más y es un poco que, ¿cómo crees que podríamos hacer llegar tus estudios a los hogares y a los profesionales que trabajamos con jóvenes? No tanto pensando mira, ya tenemos una pregunta, ahora la leemos. No tanto pensando en las políticas sociales, sino a lo mejor en más en lo que estamos haciendo, por ejemplo, desde la cátedra, ¿no? O el Instituto de la Juventud, que somos colaboradores. ¿Qué podemos hacer nosotros, las entidades que nos dedicamos al trabajo con jóvenes, para hacer llegar estos estudios, esta línea de investigación a la vida real? ¿Qué piensas que podemos hacer? A ver, danos un poco de luz en este camino. Pero desde luego divulgación, charlas, es decir, charlas, invitar a profesionales del mundo de la investigación a que cuenten investigaciones sobre temas diversos que puedan ayudar y que puedan asistir tanto los jóvenes directamente como su entorno, lo que comentamos, o profesores o familiares. Pero la divulgación también no solo en charlas presenciales, sino a través de eventos como este que estamos haciendo ahora mismo. Es decir, aprovechar las redes sociales también para... Afortunadamente también hay mucha divulgación científica en las redes sociales hoy en día, ¿no? Se puso de moda hace unos años y se divulga científicamente sobre muchos temas. Ahora bien, casi toda la divulgación se centra siempre en áreas más sanitarias, es decir, nutrición. También habría que buscar quizás ahí divulgación científica en todas las áreas de la ciencia. Eso sí que es un asunto pendiente. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Al final es ir aportando, poco a poco se va divulgando cada vez más la ciencia, así que va mejorando la divulgación y es ir poco a poco intentar desarrollar medidas para que llegue esta información directamente a los afectados y que no se quede en un paper científico publicado en una revista, lo que llegue. El objetivo final es ayudar a mejorar educación en este caso o la sociedad en general, dependiendo. Bueno, entonces desde la cátedra hemos dado un pequeño pasito, ¿no? Con esta pequeña... A mi se m'ocorre així ràpidament que el professorat de secundària, bueno, el professorat en general de primària i secundària, ells tenen una plataforma pròpia de formació contínua del professorat, que és el CEFIRE. Jo t'anime a que li dones forma a un curs per a educar els professors en esta línia i oferir-lo als centres del CEFIRE per a que a poc aquestes conclusions aprofiten per a que cada vegada més professorat estigui conscienciat d'aquestes dades que són molt interessants, no? Sería súper interesante, vamos, pero no solo sobre mi tesis, sino sobre así un poco en conjunto investigaciones recientes en el área de la educación, con medidas relacionadas con el uso de las TIC o incluso con otras cosas, pero sí esa actualización científica, ¿no? Para docentes, que claro, ellos tampoco tienen la obligación de estar ahí buscando papers y viendo continuamente qué sale, sino que estaría bien que se les otorgase esa formación, por supuesto. Bueno, pues nos pondremos en contacto con ellos y con ellas. Tenemos la pregunta que ha hecho... Sí, bueno, comentava la companya Paz que, bueno, més que una pregunta era una reafirmació d'allò que estem dient nosaltres, no? Que valora com que és molt interessant tot el que has estat explicant i que segur que pot arribar a molta gent, ja que en la gravació
va a quedarse así, no? Al mur de Instagram de la Càtedra de Joventut i les persones interessades poden escoltar-te després. Sí, aprofitem també per a dir, igual que ha comentat Bea, que si hi ha alguna pregunta la podíem fer ara, tota aquella persona que escolte l'entrevista a posteriori, no? de la gravació i vol fer alguna pregunta, doncs la pot deixar en els propis comentaris d'aquesta publicació i nosaltres la intentarem fer arribar en este cas, no? a Nerea per a que puga respondre-la i també poden contactar a través de la via de contacte normal de la càtedra i intentarem donar resposta. No sé si tu t'agradaria afegir alguna coseta més abans de despedir-nos. Yo creo que me habéis dejado tiempo para contar bastante bien mi tesis. Es complicado lo que siempre digo, 4 años de tesis, resumirlo, pero los principales resultados, las principales ideas están lanzadas. Y, por supuesto, yo también animo a todo aquel que le suscite interés el tema y si alguien quiere preguntar algo, que deje el comentario ahí, que contacte con la cátedra. Yo encantada de contestar todas las dudas que pueda surgir. Bueno, y a modo no solo dudas, recomendaciones o ideas de investigación que alguien pueda tener, sugerencias también. A modo muy didáctico y muy pedagógico, ¿te parece que vayamos terminando la entrevista con un cierre a modo de conclusiones para un poco el repaso de esas conclusiones? Porque a veces es verdad que, bueno, pues cuando nos hemos leído la tesis, tú has realizado la tesis, decimos la frase muy rápido y lo tenemos enseguida en mente. Pero vamos a recogerlas de nuevo, porfa, y así que queden muy bien en la mente de nuestros oyentes, que parezco ya aquí una televisadora de la tele. ¿Te parece, Nerea? Que vayas diciendo un poco esas principales conclusiones despacito. A modo de tips. A modo de tips también. Vale, pues venga, a ver, empezamos. A ver cómo resumimos esto. Lo primero, las TIC pueden ayudar a mejorar el rendimiento académico. Es decir, no tenemos que criminalizarlas, pueden ayudar a mejorar el rendimiento. Pero no todo vale. Es decir, no todo tipo de uso va a ser positivo para el rendimiento, ni todo tipo de uso va a ser negativo. Por tanto, el resumen aquí sería, ¿no? Usos positivos. Uso con fines de entretenimiento, que no sea interacción social, porque hemos visto que uso negativo es la excesiva presencia de las TIC en el contexto de las relaciones sociales, redes sociales, jugar a videojuegos con amigos. Todo eso hemos encontrado que el efecto es negativo, pero efecto positivo del resto de usos de entretenimiento. Y después yo me pasaría ya al contexto de las escuelas, dentro de las escuelas, y aquí señalizaría que si tenemos un profesorado adecuadamente formado en el uso de las TIC, la conclusión sería es que el introducir las TIC en las aulas mejora y eleva los niveles de rendimiento académico de sus alumnos, porque son herramientas más motivadoras, más dinámicas y permiten esa mejora del rendimiento. También importante lo que hemos comentado, que las TIC pueden considerarse como un elemento más en la lucha contra el fracaso escolar y aportar ese granito de arena para luchar contra uno de los principales problemas que tiene el sistema educativo español. Por tanto, la conclusión general de mi tesis yo siempre digo que es: no debemos criminalizar las TIC, que muchas veces se criminalizan, es decir, nos pueden ayudar. Siempre pensamos en niños y jóvenes usando TIC si hay una tendencia a criminalizar, todo es malo. Sí hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Entonces vamos a poner el énfasis en esa parte buena, tanto desde la investigación, desde el mundo académico, como comentábamos, como desde la vida real, para quedarnos con esa parte buena e intentar profundizar en esos usos positivos. Qué bueno, Nerea. ¿Cerramos? Yo creo que sí, porque han pasado 50 minutos, teníamos esta horita prevista, ¿no? Sí, moltes gràcies, Nerea, per esta síntesi final, per tot el ratet que has estat passant amb nosaltres, per una vegada més oferir-te a poder explicar i parlar de la teva tesi. Estem més que encantats. Tant jo egoistament per tot el que he après gràcies a tu, com en nom de la càtedra i de la Universitat de València, òbviament, perquè ha sigut meravellós. Per la nostra part, així tanquem este cicle d'aquestes 2 entrevistes que hem fet als Premis Càtedra de Joventut 2022, a millor TFG i millor tesi doctoral. Simplement convidar-vos a totes i tots els que haveu assistit a revisar les 2 entrevistes, si no haveu estat a les 2, perquè han sigut molt interessants,
I per altra banda, pues, a estar connectats amb la càtedra perquè acaba d'encetar el seu caminar i bueno, anem a estar en marxa en molts projectes i moltes accions. Dins d'unes poques setmanes arrencarem amb el llançament de les píndoles formatives, on distints professionals de distints àmbits de la joventut parlaran de distintes temàtiques. I bueno, pues, que podeu estar connectats amb tot el que anem a llançar a partir d'ara, que va ser molt, molt interessant, de la mà de l'IBAG, de la mà de la Universitat de València i de tot l'equip que es conforma la càtedra, que són verdaderament persones amb molt que compartir, amb molt de coneixement. Moltes gràcies a totes i tots. Un abraç molt fort. Moltes gràcies també, Nerea, i gràcies a tu també, Bea, per acompanyar-me en estas entrevistas tan chules. A ti, Carlos. Vosotros ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego.